Bien, voy a empezar con la explicación del proceso que hice para realizar los cuadros de mando de la práctica en relación con nuestro, eh, en la parte de tiempo de personal de nuestro RP en Nodo. En este caso a mí me tocó la parte de tiempos de personal, la cual la tabla de hecho se relaciona con las dimensiones de empleado, tiempo, más bien tipo de tiempo, el tiempo y la dimensión de estado. Mm, para ello lo que hice pues fue construir este esquema de la base de datos para posteriormente crear el script. Bueno, ya una vez creado el esquema de la base de datos, pues nosotros, bueno, yo obtuve el script. Posteriormente de eso, yo ya lo que hice fue cargar la base de datos en mi localhost. Y con los procesos ETL lo que hice fue llenar nuestra base de datos. Bueno, aquí en esta parte se observan las operaciones ETL necesarias que tuve que realizar para llenar nuestra base de datos. En este caso aquí el archivo que yo ocupé es el de tiempo de personal, que es en Excel. Y aquí en esta parte hice una separación porque en algunos casos había el departamento y tenía eh, tenía la gerencia, venía junto. Entonces por eso hice esta parte de separar el tipo de departamento. Y bueno, acá pues simplemente lo cargué así como estaba. Esta parte es de la tabla del encargado, o más bien del trabajador. Y pues bueno, estas son las operaciones en las que yo me basé para eh, generar los datos en la base de datos. Y bueno, acá podemos observar el contenido de las tablas, la dimensión de tipo de tiempo, que fueron los tipos de tiempo que se crearon en el RP, la dimensión de empleado, la dimensión de estado, que solo hay tres, que es rechazado, aprobado, por aprobar, la dimensión de tiempo, que son los días en los que se solicitan los periodos de tiempo de personal, y nuestra tabla de hechos. Aquí en la tabla de hechos el indicador que nosotros estamos manejando o la medida son los días solicitados. Y bueno, pues ya después lo que hice fue generar nuestro cubo, en el cual usé las dimensiones de empleado, la dimensión tipo y la dimensión tiempo. En la dimensión de empleado ocupé los atributos de nombre, departamento y puesto de trabajo. Aquí agregué la tabla de dimensión de empleado. Acá también en la dimensión de tiempo únicamente, más bien de tipo únicamente, pues como solo tiene un indicador, pues ocupé el tipo de tiempo. Y bueno, acá en tiempo lo que hice fue el día, año, mes. Aquí el tipo pues no señala si son vacaciones por enfermedad o algún otro tipo de permiso. Y bueno, todo pues está relacionado con la tabla de hechos. Acá puse nuestro measure, que serían los días solicitados. Y posteriormente lo que hice fue publicar el cubo en el servidor de Pentaho.
Una vez que lo publiqué, pues ya creé nuestro cuadro de mandos en el Saiku. Acá pues aquí tengo una consulta la cual ocupé para formar el cuadro de mando. El cuadro de mando que formé es este de aquí. Acá podemos observar que en esta gráfica se observan el tipo que solicitaron cada uno de los empleados. En este caso son vacaciones, tipo de enfermedad por ajá, tipo de enfermedad, más bien tiempo por enfermedad y horas extra. Acá, como se puede observar, pues del departamento de ventas, el empleado Jaime fue el que más vacaciones ha solicitado. Acá de este lado lo que hice fue ver los días que se han solicitado por departamento. En este caso, pues el que más ha solicitado permisos es el de ventas. Y bueno, estas consultas las hice porque pienso que en la gestión del personal es posible observar cuáles son los departamentos que más permisos piden, que más faltan, o incluso pues que más días han solicitado para que de alguna forma se pueda trabajar y gestionar el personal de forma adecuada. Y bueno, esta es toda la parte de del primer cuadro de mando y con todo lo que se realizó para hacerlo. Bueno, ahora voy a explicar la segunda parte del segundo cuadro de mando que hice, pero para llegar al cuadro de mando, primero realicé el diagrama de la base de datos. Para ello ocupé la funcionalidad del RP del gasto de personal. En esta parte del RP, en la tabla, se relaciona con la dimensión de empleado, categoría, departamento y una dimensión de tiempo. Principalmente nos ayuda para saber cuánto se está gastando por los empleados y los gastos que están haciendo cada uno de ellos, ya sea por departamento o personalmente. Y bueno, posteriormente lo que hice pues fue obtener el script de la base de datos, y ya que se creó la base de datos, que es esta de aquí, con estas dimensiones, pues ya la llenamos con las operaciones de tele. El Excel que nosotros obtuvimos para la carga de esta base de datos es este de aquí. Y pues como podemos ver, el nombre del empleado aquí nos lo da siempre de forma completa. La tabla de hechos pues siempre nos la daba con los nombres del empleado. Lo que tuvimos que hacer pues fue cambiar el ID de cada uno de los empleados en lugar del nombre, igual con la fecha, la categoría y departamento. Acá los manejadores que ocupamos, los measures, son el monto del gasto y el estado del pago. Si ya se le pagó al empleado, todavía no. Y bueno, pues ya las operaciones de tele que hicimos, en este caso, pues nosotros tuvimos que separar el nombre en nombre, apellido paterno y apellido materno. Y otra separación que hicimos fue en la fecha, igual para separarla por año, mes y día. Y bueno, pues ya aquí cargamos las tablas a la base de datos. Y pues ya aquí nuestras tablas ya tienen datos. Un dato importante que aquí en la dimensión de empleados, como no todos los empleados tenían un apellido materno, pues este dato lo pusimos como si podía ser nulo. En este caso, pues aquí se ve que no está marcado. Y bueno, pues ya después lo que hicimos fue nuestro cubo. Para nuestro cubo lo que hice yo fue agregar la tabla de gastos y añadir las tres dimensiones, que en este caso son la de empleado, departamento y tiempo. En la dimensión de empleado ocupé el nombre, el apellido y el puesto. En la de departamento, dado que solo tiene un atributo, pues solo el departamento. Y en tiempo solo le añadí los niveles de año y mes. Obviamente a cada una se le agregó su tabla. Y como measure ocupamos el monto. Aquí lo que hice yo fue el tipo de agregado fue para contar y con un valor o un tipo de dato numérico. Bueno, pues ya una vez hecho esto, lo publicamos acá en el ventajo y generamos nuestro cuadro de mando. En este caso, pues aquí se observan cuántos gastos se han hecho por departamento en estos colores. O sea, si vemos el color moradito claro es el departamento de ventas, y así con los demás departamentos, en atención al cliente, adquisición de mercancías. Y pues esto puede ser muy útil para que los gerentes vean cuánto gasta cada una de las áreas y pues lo comparen con la productividad que tienen. Acá también dado que se puede igual ver cuánto se está gastando acá en el cubo, lo que se puede hacer es modificar el agregador y en vez de ponerle contar, pues sumar, ¿no? Y así sumaría los montos de los gastos que se han hecho. Y bueno, pues como conclusión de este tipo de
de esta práctica, puedo decir que sí son, o sea, el análisis de datos nos ayuda para ver el comportamiento de alguna empresa que genere información de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso son gastos. Muchas veces no se presta la atención necesaria en ese tipo de cuestiones porque no se lleva un manejo de esa información. Y el hacer un gráfico o una tabla que se les facilite a los gerentes ver la información de alguna forma más visual, pues les ayudaría mejor a observar qué tipo eh, o más bien hacia dónde está yendo su empresa, ¿no? Si los gastos son mayores de las ganancias o ciertas áreas gastan más que otras, pues también con base en eso, pues tomar medidas pues para el bien de su empresa. Y bueno, esa es la parte del segundo de cuadro de mando y mi conclusión general.